La pobreza no siempre se mide en billetes ni en cuentas bancarias. Muchas veces se mide en la manera en la que uno se ve frente al espejo, en los pensamientos que se repiten cuando nadie escucha, en esa voz interna que susurra que no hay salida y que nada puede cambiar. Esa prisión no está hecha de barrotes de acero, sino de miedos heredados, de excusas repetidas tantas veces que terminan pareciendo verdades, de cicatrices que alguien transformó en etiquetas. Crecimos creyendo que la vida era sobrevivir, aguantar, conformarse con lo que alcanzaba, con lo que tocaba. Nos enseñaron que los sueños eran para unos pocos y que nosotros debíamos agradecernos por tener lo mínimo. Y sin darnos cuenta aceptamos esas cadenas como si fueran pulseras, brillantes tal vez, pero cadenas al fin. La pobreza empieza en la mente mucho antes de que se note en el bolsillo, porque la escasez no se manifiesta primero en la mesa vacía, sino en el corazón resignado. Cuando uno aprende a llamar normal a lo que le duele, cuando uno aprende a decir así es la vida, entonces empieza a encogerse poco a poco hasta olvidarse de su propia grandeza. Sé que ha sentido ese peso. Lo sé porque todos en algún momento lo hemos sentido. La sensación de cargar un fardo invisible que no nos deja avanzar, que nos corta el aire cada vez que intentamos dar un paso más. ¿Has sentido que no importa lo que hagas, el suelo siempre se abre bajo tus pies? Y mientras tanto, observas a otros avanzar, crecer, levantarse, y dentro de ti resuena la pregunta más cruel: ¿por qué yo no? Esa pregunta se convierte en veneno cuando la respuesta es siempre la misma: porque no puedes, porque no naciste para eso, porque no tienes lo que se necesita. Esa es la mentira más grande de todas. No fue tu origen el que te encadenó, no fue tu familia, no fue tu barrio, no fue la escuela. Fue lo que aprendiste a creer de ti mismo. Fue esa voz que repites como un eco sin darte cuenta de que es prestada. Y lo más duro es que empiezas a acariciar esa voz como si fuera tu única compañía, como si fuera parte de ti. Te acostumbras a ella, la aceptas. Te convences de que vivir así es mejor que arriesgarte a perder lo poco que tienes. Y entonces la prisión se cierra. Pero escucha bien, esa voz no es tu verdad. Esa voz no es tu identidad. Dentro de ti todavía respira algo mucho más fuerte que todas esas excusas. Dentro de ti hay un fuego que nunca ha dejado de arder, aunque intentes cubrirlo con cenizas. Ese fuego es la prueba de que todavía hay esperanza, de que no has nacido para encogerte, de que tus cicatrices no son cadenas, sino recordatorios de que sigues de pie. Hoy quiero hablarte de eso, de esas costumbres, de esos hábitos que parecen pequeños, pero que uno a uno van construyendo las paredes de tu prisión. Quiero que los mires de frente, que los reconozcas, porque la única forma de romper cadenas es aceptando que existen. Y al mismo tiempo quiero que veas que no son barrotes de hierro inquebrantables, son ilusiones mentales que puedes atravesar si decides hacerlo. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si estás dispuesto a dejar de vivir en una celda que tú mismo aprendiste a cuidar. La primera cadena que ata a millones de personas cada día es la costumbre de gastar más de lo que ganan. No se trata solo de números en una cuenta, se trata de una relación tóxica con el vacío interior. Compramos para tapar dolores, para impresionar a quienes ni siquiera se detienen a mirarnos, para sentir por un instante una falsa sensación de poder. Esa tarjeta que deslizamos con tanta facilidad nos hace creer que estamos tomando control, cuando en realidad se convierte en un grillete disfrazado de libertad. Detrás de cada compra innecesaria hay una promesa incumplida al futuro. Hay un yo que se queda esperando, un yo que sueña con tener recursos para crecer y que termina siendo traicionado por la ansiedad del presente. Porque gastar más de lo que uno tiene es decirle en la cara al propio destino: tu mañana vale menos que mi capricho de hoy. Es renunciar a la paciencia, es preferir el brillo momentáneo aunque la oscuridad regrese después con más fuerza. Y lo más grave es que no se trata de objetos, se trata de autoestima. Quien aprende a ahorrar aunque sea una moneda, aprende a decirse a sí mismo: me importo, confío en mi mañana, creo en lo que puedo llegar a ser. No se trata de cantidades, se trata de la dignidad de empezar. La segunda cadena es esa dulce trampa que nos susurra: espera un poco más, todavía no es el momento. La procrastinación parece inofensiva, como una brisa ligera que te invita a descansar, pero en realidad es un veneno suave
que va matando los sueños sin que te des cuenta. Nos convencemos de que llegará el día perfecto, el día en que no habrá miedo, en que no habrá dudas, en que las señales estarán alineadas. Y mientras esperamos, los años pasan. Decimos mañana lo haré y ese mañana nunca llega. Es como enterrar cada día una parte de lo que pudimos ser. Y lo más cruel es que lo sabemos. Sabemos que postergar es engañarnos, que esperar es huir disfrazado de prudencia. La indecisión se convierte en la tumba de versiones más grandes de nosotros mismos. Cada vez que dices algún día, estás asesinando a quien podría ser hoy. La única forma de romper con ese ciclo es moverte aunque tengas miedo, aunque tiemblen las piernas, aunque no tengas todas las respuestas. La acción cura el miedo, la espera lo alimenta. Cada decisión tomada, por pequeña que parezca, es una declaración de guerra contra esa voz que quiere mantenerte paralizado. Y cuando te atreves a decidir, aunque no tengas garantías, descubres que la vida siempre recompensa al valiente que se arriesga a dar el primer paso. Tal vez hasta ahora pienses que estas son cosas pequeñas, simples hábitos que cualquiera podría tener, pero detente a pensarlo. No son simples, son semillas. Una semilla puede parecer insignificante, pero cuando se siembra cada día, crece hasta convertirse en un árbol que te rodea y no te deja escapar. Gastar sin conciencia y postergar tus decisiones son raíces que se enredan en tu vida hasta impedirte caminar. Y mientras tanto tú te preguntas por qué no avanzas sin darte cuenta de que has sido tú mismo quien regó el árbol que ahora te da sombra oscura. La tercera cadena es la costumbre de pensar en pequeño, de conformarse con lo mínimo, de vivir apagando el fuego interno para no incomodar a los demás. Pensar en pequeño es como elegir vivir en una celda de lujo, donde hay una cama cómoda, una ventana que deja entrar un poco de luz y suficiente espacio para caminar, pero al final sigue siendo una celda. La mediocridad sabe disfrazarse de prudencia, de realismo, de estabilidad. Te dice que no sueñes demasiado alto porque te puedes caer, que no intentes algo diferente porque tal vez fracases, que no abras las alas porque el viento podría romperte. Y lo más triste es que muchas veces esa voz viene de quienes amas, de quienes dicen querer protegerte, pero lo que en realidad hacen es cortarte las alas antes de que intentes volar. Pensar en pequeño no es seguridad, es miedo maquillado. Es miedo a descubrir de lo que realmente eres capaz, porque si lo descubres, ya no tendrás excusas para esconderte. Imagina por un momento lo que pasaría si dejaras de aceptar ese conformismo. Imagina que en lugar de decir basta con esto, empezaras a preguntarte ¿y si hubiera algo más? El mundo no necesita más personas resignadas. Necesita soñadores que se atrevan a encender su luz incluso cuando todo a su alrededor es oscuridad. Necesita gente que decida arder en lugar de vivir apagada. Y tú lo sabes, lo sientes. En algún rincón de tu alma hay un sueño que te da vértigo, una meta que te parece demasiado grande, tan grande que preferiste callarla antes que enfrentarte al miedo de perseguirla. Pero esa meta sigue ahí, respirando dentro de ti, esperando el día en que decidas dejar de conformarte. Si un sueño no te da miedo, entonces no es lo suficientemente grande. El miedo es la señal de que vale la pena. Y sí, habrá quienes te llamen loco, pero recuerda que cada avance en la historia nació de alguien que se atrevió a soñar más grande que los demás. Y justo ahí aparece otra cadena invisible, la idea de que necesitas sentirte motivado para empezar. La motivación es hermosa cuando aparece, pero es caprichosa, inconstante, volátil. Confiar en la motivación para moverte es como esperar a que el viento sople en la dirección correcta para levantar velas, sabiendo que el mar nunca se detiene. La vida no espera a que te sientas listo. Nunca llegará ese día en el que todo esté alineado, en el que despiertes con la energía perfecta y la claridad total. Si dependes de la motivación, te quedarás siempre a medio camino esperando una chispa que nunca llega. Lo que realmente te transforma no es la motivación, es la disciplina. Es esa decisión silenciosa de levantarte y hacerlo aunque no quieras, aunque te duela, aunque tu cuerpo grite que no. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando que tú mandas y no tus excusas. La motivación aparece después, como un eco, como una consecuencia. Primero actúas, luego sientes. Quien espera sentir primero, nunca empieza. Quien decide moverse aunque tiemble,
Descubre que la vida recompensa con fuego a los que no esperan señales. Otra de las cadenas más pesadas es la que se forja con las personas que eliges tener a tu alrededor. Hay compañías que te expanden, que te hacen crecer, que te obligan a mirar más alto, pero también hay compañías que te encogen, que te arrastran hacia abajo, que convierten tus sueños en objeto de burla y tus esfuerzos en motivo de sarcasmo. Estar rodeado de personas que no creen, que se quejan, que viven atrapadas en la envidia y en la mediocridad, es como respirar un aire contaminado que poco a poco intoxica tu espíritu. Al principio crees que no te afecta, piensas que eres fuerte, que puedes mantenerte al margen, pero sin darte cuenta empiezas a hablar como ellos, a pensar como ellos, a renunciar como ellos. La mediocridad es contagiosa, igual que la grandeza, y no se necesita mucho para terminar adoptando el tamaño del entorno que te rodea. Por eso dicen que somos el reflejo de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y si esas personas solo saben quejarse, culpar, rendirse, tarde o temprano esa semilla germinará también en ti. Sé que duele pensar en esto, porque a veces las personas que nos encogen son precisamente las que más queremos. Amistades de años, familiares, compañeros de toda la vida. Y entonces surge el dilema, ¿cómo soltar a quien he tenido cerca tanto tiempo? Pero la verdad es que no se trata de soltar desde el odio ni desde el rencor, sino desde la protección. Tu mente, tus sueños, tu visión de vida merecen un cuidado tan celoso como el de una madre con su hijo recién nacido. No puedes exponer tu futuro a palabras que lo envenenan todos los días. A veces la soledad fértil es mejor que la multitud estéril. A veces apartarse un tiempo es el precio necesario para volver a encontrarse. Y si tienes que quedarte solo por un tiempo, que así sea. Porque esa soledad terminará siendo más productiva que cualquier compañía que apague tu luz. Otra cadena invisible es vivir sin metas claras. Es caminar sin rumbo, despertar cada mañana sin saber hacia dónde vas, navegar a la deriva esperando que las corrientes decidan por ti. Muchos creen que así son más libres, que al no tener un destino fijo estarán abiertos a cualquier oportunidad, pero la realidad es que sin un norte, sin una dirección, cualquier viento se convierte en tormenta. Un hombre o una mujer sin metas es como un músico con un instrumento sin cuerdas. Puede tener talento, puede tener pasión, pero nunca creará melodía. Y lo peor es que el tiempo sigue pasando. Los días se convierten en meses, los meses en años, y cuando menos lo esperas, descubres que la vida se te fue en sobrevivir, en apagar incendios, en reaccionar a las circunstancias, en lugar de escribir la historia que querías. Por eso las metas no son un lujo, son una necesidad. Escribirlas, detallarlas, ponerles fecha, leerlas cada mañana, como quien recuerda su destino. Porque una meta no es un adorno en una libreta, es una brújula que te guía cuando el cansancio quiere desviarte. Es un faro que ilumina cuando la tormenta amenaza con tragarte. Y cuando parece que no hay nada más peligroso, aparece otra de las cadenas más silenciosas, la de dejar de aprender. Muchas personas creen que ya saben lo suficiente, que la experiencia acumulada basta, que los libros, los maestros, los nuevos conocimientos ya no son necesarios. Se sienten cómodos en lo que ya dominan, se acomodan en lo que conocen, se encierran en la rutina y confunden comodidad con sabiduría. Pero en un mundo que cambia cada día, dejar de aprender es empezar a retroceder. Es un suicidio lento, una muerte en cámara lenta que no se nota al principio, pero que acaba por sofocar el espíritu. Porque quien deja de aprender se condena a repetir siempre lo mismo, a caminar en círculos, a quedarse atrapado en una versión vieja de sí mismo mientras la vida avanza sin esperarlo. El conocimiento es como una escalera y cada nuevo aprendizaje es un peldaño que te lleva más alto. Si dejas de subir, te condenas a mirar siempre el mismo paisaje, mientras otros siguen ascendiendo, hasta que la distancia entre ellos y tú se vuelve abismal. Aprender no siempre es cómodo. A veces incomoda porque te confronta, porque te muestra lo que no sabías, porque te obliga a reconocer tus limitaciones, pero justamente ahí está su poder. Quien aprende cada día se mantiene joven de espíritu, se mantiene en movimiento, se mantiene abierto a lo nuevo. No importa la edad, no importa el contexto, siempre hay algo que puede transformarte
si estás dispuesto a recibirlo. Y no se trata solo de acumular información, se trata de expandir tu mente, de cultivar la humildad suficiente para aceptar que nunca lo sabes todo. El día que crees que lo sabes todo, ese día empiezas a morir. Por eso los grandes siempre son aprendices. Por eso las personas que más admiras siguen leyendo, siguen preguntando, siguen escuchando. Ellos entendieron que el aprendizaje no es una etapa, es un estilo de vida. Y junto a estas cadenas que te he mostrado, gastar sin conciencia, postergar decisiones, pensar pequeño, esperar motivación, rodearte de personas que te encogen, vivir sin metas claras y dejar de aprender, existe una más que la refuerza a todas: la costumbre de culpar a los demás. Culpar es el refugio de los débiles, la excusa favorita de quienes renuncian a su poder. Mientras culpas a tus padres, a tu jefe, a tu pareja, al gobierno, a la suerte, estás entregando las llaves de tu vida en manos ajenas. Estás diciendo: yo no soy responsable, otros deciden por mí. Y mientras te mantengas en ese papel de víctima, nunca tendrás la fuerza de un protagonista. Porque quien se reconoce víctima se sienta a esperar, pero quien se reconoce responsable se levanta y construye. Culpar es cómodo porque no duele tanto, porque evita la confrontación contigo mismo, porque te permite seguir igual, pero también es una condena. Es la manera más segura de permanecer atrapado en los mismos resultados, año tras año, sin cambio alguno. La verdad es que tus cadenas fueron heredadas, pero hoy puedes elegir soltarlas. Nadie más que tú puede hacerlo. Y aunque parezca injusto, aunque sientas que la vida te golpeó demasiado fuerte, aunque creas que ya no tienes fuerzas, todavía estás aquí. Y mientras respires, todavía hay oportunidad. Esa es la verdad que debes abrazar. La vida no te condenó a repetir lo mismo. Tú puedes reescribirlo. Mira tus cicatrices. Cada una de ellas es la prueba de que has sobrevivido, de que no te rendiste incluso cuando todo parecía perdido. Sé que muchas veces las miras con vergüenza, como recordatorios de los fracasos, de las veces que caíste, de las puertas que se cerraron, de las decepciones que te desgarraron. Pero las cicatrices no son la evidencia de tu derrota, son el testimonio de tu resistencia. Son la huella de que aunque te rompiste, volviste a levantarte. De que aunque la tormenta te azotó, sigues aquí respirando. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu historia todavía no terminó. Que lo que has vivido hasta ahora no es el final, es solo un capítulo. Tus heridas no son cadenas, son llaves. Porque cada dolor que atravesaste tiene la capacidad de convertirse en fuerza si decides usarlo. El sufrimiento que viviste puede transformarse en la energía que te empuje hacia adelante. Lo que hoy parece peso puede convertirse en alas. No te equivoques. No eres débil por haber caído. Eres fuerte por seguir intentando caminar. Hay algo dentro de ti que todavía se resiste a morir. Algo que aún sueña, algo que no se conforma. Ese fuego interior puede estar cubierto de cenizas, pero sigue encendido. Y la buena noticia es que no necesitas que nadie más venga a soplarlo. Basta con que te atrevas a reconocerlo. Basta con que decidas darle una oportunidad. Sí, tal vez piensas que ya es tarde, que los años pasaron, que perdiste demasiado tiempo, que las oportunidades se fueron, pero no te engañes. Nunca es tarde para levantarse. Siempre es tiempo de renacer. La vida no le pertenece a los que nunca cayeron, sino a los que se levantan cada vez. Y tú puedes levantarte hoy. No tienes que tenerlo todo resuelto, no necesitas todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso, ese pequeño acto de rebelión contra la resignación. Ese instante en el que decides que ya no aceptarás vivir encadenado a lo que fuiste, el dolor no desaparece de la noche a la mañana, lo sé. Habrá días en que seguirás sintiendo el peso, días en que la sombra te susurre que vuelvas atrás, que no vale la pena, que es más fácil rendirse, pero cada vez que decidas avanzar, aunque sea un poco, estarás demostrando que eres más grande que tu miedo. Estarás reprogramando tu mente, enseñándole que ya no obedecerá al dolor, sino a tu decisión. Y en ese proceso empezarás a descubrir algo asombroso, que no estaba roto, solo estabas en construcción. Que cada pérdida, cada fracaso, cada noche de lágrimas te estaban preparando para la versión más fuerte, más consciente y más luminosa de ti mismo. Esa versión que hoy clama por salir, esa versión que sabe que no viniste a este mundo para sobrevivir en silencio,
sino para dejar una huella, porque dentro de ti hay un poder dormido, esperando que lo despiertes. Y la pregunta es si hoy te atreverás a hacerlo. Imagina por un instante cómo sería tu vida si empezaras a romper cada una de esas cadenas. Cierra los ojos y piensa, ¿qué pasaría si en lugar de gastar para llenar vacíos, aprendieras a invertir en tu futuro, en tu crecimiento, en tu paz? ¿Qué pasaría si dejaras de postergar y decidieras cada día, aunque sea algo pequeño, pero decidido? ¿Cómo cambiaría tu mundo si en lugar de pensar en pequeño te atrevieras a desear en grande, aunque otros te llamaran loco, aunque el miedo se burlara de ti? Piensa en el poder que tendrías si dejaras de esperar la motivación y eligieras la disciplina, si aprendieras a hacer lo que debes, incluso cuando no lo sientes. Imagina la libertad que experimentarías si empezaras a rodearte de personas que te expanden, que creen en ti, que te empujan hacia arriba en lugar de arrastrarte hacia abajo. Visualiza lo que podrías alcanzar si cada mañana despertaras con metas claras, con un rumbo definido, con un faro iluminando tu camino. Y sueña con la grandeza de convertirte en alguien que nunca deja de aprender, que nunca se cansa de crecer, que se mantiene joven de alma aunque pasen los años. Esa vida no es un espejismo, no es una fantasía. Esa vida está a tu alcance. Está a una decisión de distancia. El mayor engaño que la pobreza mental siembra en nosotros es la idea de que no tenemos elección, que la vida ya está escrita y que no podemos cambiarla. Nos hace creer que estamos condenados a repetir lo mismo, a heredar cadenas, a aceptar la escasez como un apellido inevitable. Pero no es verdad. Siempre hay elección. Incluso en medio de las circunstancias más duras, incluso cuando parece que todo está en contra, tú sigues teniendo el poder de decidir. Decidir si culpas o asumes, si esperas o actúas, si te encoges o te expandes, si sobrevives o vives. Y esa elección es lo que marca la diferencia entre seguir siendo prisionero o empezar a ser libre. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede obligarte a levantarte. Nadie puede sembrar en ti lo que tú mismo no quieras cultivar. Tú eres el arquitecto de tu destino y aunque las piedras del pasado sean pesadas, puedes usarlas como cimientos en lugar de cadenas. Imagina la persona que serías si soltaras la culpa, si dejaras de culpar a otros por lo que te falta, si decidieras que tu vida está en tus manos y en las de nadie más. Imagina la fuerza que brotaría de ti al reconocerte creador y no víctima, protagonista y no espectador. Esa persona ya existe dentro de ti, está respirando, esperando a que decidas dejarla salir. No es alguien lejano, no es alguien que debas inventar, ya está en ti. Solo necesita que te atrevas a elegirla, que dejes de acariciar las cadenas y empieces a abrazar tus alas. Y aunque el miedo te susurre que es imposible, recuerda, el miedo siempre miente. Lo imposible es solo una excusa inventada para evitar el dolor del esfuerzo. Lo imposible no existe para quien decide arder en su propósito. Ahora quiero que mires de frente ese miedo que tanto te ha detenido. Porque sé que lo has sentido en la piel, en el estómago, en la garganta que se cierra cada vez que piensas en cambiar. El miedo te ha susurrado que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que es mejor quedarte donde estás. Te ha mostrado imágenes de fracaso, de burla, de soledad. Y tú lo has creído tantas veces que terminaste confundiéndolo con tu voz. Pero el miedo nunca fue tuyo, siempre fue un invasor. El miedo se alimenta de tu espera, de tu indecisión, de cada vez que dices mañana, y mientras más lo escuchas, más grande se hace. No porque tenga poder en sí mismo, sino porque tú se lo das. Pero hay algo que el miedo no soporta, la acción. El miedo retrocede cuando actúas. Puede gritar, puede empujarte, puede sacudirte, pero si decides avanzar a pesar de él, se encoge hasta volverse pequeño. El miedo no desaparece, se transforma, y en lugar de ser un verdugo, se convierte en combustible. Cada vez que lo enfrentas, descubres que lo que parecía una muralla era solo una sombra, y esa sombra se disipa cuando enciendes tu fuego. Quiero que pienses en todas las veces que dijiste no puedo, en todas las oportunidades que dejaste pasar porque te convenciste de que no estabas listo.
Piensa en los caminos que no recorriste, en las palabras que no dijiste, en los sueños que guardaste en un cajón porque pensaste que eran demasiado grandes. Todo eso no murió, sigue ahí esperando. No se perdió, se quedó dormido. Y tú puedes despertarlo hoy. El miedo te convenció de que era mejor no intentar, pero cada intento no hecho es una derrota segura. Si fracasas, aprendes. Si intentas, avanzas. Pero si no haces nada, te condenas a quedarte siempre en el mismo lugar. Esa es la verdadera derrota. No mover un pie, no arriesgarse, no lanzarse. El fracaso no mata. Lo que mata es la resignación. Y en ese punto es donde nace la esperanza. Porque la esperanza no es un pensamiento positivo ni una frase bonita que se repite para calmar el alma. La esperanza es un acto de rebeldía. Es decirle al miedo, sé que estás aquí, pero no me detendrás. Es mirar a la oscuridad y aún así encender una vela. Es decidir que aunque todo parece estar en contra, aún hay algo dentro de mí que no se rinde. Esa esperanza es la que te levanta cuando caes, la que te recuerda que todavía tienes vida, que todavía puedes, que todavía hay caminos abiertos. No necesitas sentirte fuerte para empezar, solo necesitas decidir que no vivirás encadenado. La fuerza llegará mientras caminas, la claridad aparecerá mientras avanzas. No esperes a tenerlo todo resuelto. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, con el fuego que aún arde en ti. Ese fuego es suficiente para encender el viaje. Ahora imagina que ya diste ese paso. Imagina que empiezas a moverte, que eliges cada día, aunque sea una pequeña acción distinta. El mundo alrededor tal vez no cambie de inmediato, pero algo dentro de ti empieza a transformarse. Tus pensamientos ya no son los mismos, tu mirada se vuelve más amplia, tu corazón comienza a latir con una fuerza distinta, porque la verdadera transformación no empieza afuera, empieza adentro. Y cuando algo en tu interior se enciende, lo externo, tarde o temprano, termina reflejándolo. Empiezas a notar que lo que antes te parecía imposible ahora se convierte en un reto alcanzable. Donde antes veías muros, ahora ves puertas. Donde antes había excusas, ahora hay razones. Y poco a poco la vida empieza a abrirse de una manera que nunca imaginaste. No porque mágicamente todo se acomode, sino porque tú cambiaste tu manera de enfrentarlo. La disciplina comienza a reemplazar la pereza, la claridad empieza a sustituir la confusión, la esperanza se convierte en tu motor y en ese momento descubres algo poderoso. No necesitabas nada externo para empezar. Lo único que necesitabas era decidir. Esa decisión es la chispa que enciende todo lo demás. Cuando eliges dejar atrás los hábitos que te mantenían pobre, cuando decides romper con cada cadena, empiezas a convertirte en una persona diferente. Y esa persona no es un desconocido, no es alguien que tengas que inventar desde cero. Es la versión más auténtica de ti mismo, la que siempre estuvo esperando, la que se escondía detrás del miedo y de las excusas. Esa versión es fuerte, es libre, es abundante. Y no hablo de abundancia solo en dinero, hablo de abundancia en carácter, en visión, en fe, en propósito. Porque cuando tu mente deja de estar encadenada, todo tu ser se expande. Visualiza cómo sería tu vida si cada mañana te levantaras con un motivo claro, con un destino trazado, con la certeza de que estás avanzando hacia algo más grande que tú mismo. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si dejaras de rodearte de quienes te encogen y empezaras a caminar junto a gigantes que te obligan a crecer. Piensa en lo que pasaría si, en lugar de repetir que ya lo sabes todo, te convirtieras en aprendiz eterno, en alguien dispuesto a escuchar, a leer, a cuestionar, a reinventarse. Esa vida no está reservada para unos pocos elegidos. Esa vida está disponible para cualquiera que decida tomarla. La única condición es que sueltes la identidad de víctima y asumas la identidad de arquitecto. El arquitecto construye, diseña, levanta, y tú puedes ser el arquitecto de tu propio destino. Quizá todavía escuchas la voz que te dice que es demasiado tarde, que ya no tiene sentido intentarlo, pero esa voz no sabe nada de ti. No sabe de tu resistencia, de tu hambre, de tu sed de vida. No sabe que dentro de ti aún queda un fuego esperando encenderse. Y lo más increíble es que no necesitas esperar años para verlo.
está una sola decisión de distancia, solo una. Y esa decisión puede tomarse hoy. Hoy quiero que entiendas algo que puede cambiarlo todo. No eres condenado por tu origen, ni por tu pasado, ni por los errores que cometiste. No importa si vienes de la pobreza, de la pérdida, de la traición o del abandono. No importa si cargaste culpas ajenas o si fuiste herido por aquellos en quienes más confiabas. Eso no determina quién eres, ni mucho menos quién puedes llegar a ser. La única condena real sería seguir creyendo que naciste para menos, seguir repitiendo que tu destino está escrito en piedra, seguir acariciando las cadenas como si fueran parte de tu piel. Pero las cadenas no son de hierro, son de humo. Se disipan en cuanto decides atravesarlas. Y aunque tiemble tu voz, aunque el miedo te sacuda, aunque sientas que no tienes fuerzas, siempre habrá un instante en el que puedas decir basta. Ese basta es el inicio de tu nueva vida. Ese basta es la declaración que abre la puerta a tu libertad. La riqueza que buscas no es solo dinero. El dinero será consecuencia, será reflejo, será resultado. Pero la verdadera riqueza empieza en tu carácter, en tu visión, en tu disciplina, en tu fe. La riqueza está en la forma en que decides levantarte después de cada caída, en la capacidad de ver más allá de las sombras, en la determinación de no rendirte incluso cuando nadie cree en ti. Esa riqueza nadie puede quitártela. Y cuando la cultivas, el mundo empieza a responder. Las puertas que parecían cerradas se abren, las oportunidades que parecían lejanas aparecen, y lo que antes parecía imposible se convierte en parte de tu historia. Porque la abundancia no llega a quienes esperan, llega a quienes se convierten en la clase de persona capaz de sostenerla. Hoy no eres lo que fuiste ayer, no eres tus fracasos, no eres tus heridas, no eres los hábitos que te encadenaron.